buenos días. Hoy es 1 de agosto del año 2020. Damos gracias al Señor por este nuevo mes que comienza. Ponemos en sus santísimas manos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Le damos gracias por este nuevo día al Señor. Le pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros oídos para que podamos escuchar su palabra y así cambie nuestra conducta, nuestras acciones. La primera lectura es la lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 16 y 24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: este hombre es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis oído con vuestros oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo: el Señor me envió a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Pero ahora enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor, vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Yo por mi parte estoy en vuestras manos. Haced de mí lo mejor que os parezca. Pero sabedlo bien. Si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes. Porque ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros a predicar a vuestros oídos estas palabras. Los príncipes del pueblo dijeron a los sacerdotes y profetas: este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo para matarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Escúchame, Señor, el día de tu furor. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levanta. Alabaré el nombre de Dios en cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y vivirá nuestro corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecia a sus cautivos. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 2. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Juan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos habla la palabra de algo que es muy importante, de algo que es fundamental para nuestra salvación, algo que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida, y es lo que a través del profeta Jeremías Dios nos habla a cada uno de nosotros.
Dice el profeta, recordemos que ayer en la lectura Dios le decía al profeta que le dijera al pueblo todo lo que él decía, que no guardara nada, que no ocultara nada, que no quitara nada de las palabras que el Señor le decía al profeta Jeremías para que se la dijera a su vez al pueblo. Él está diciendo entonces, enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta de algo que es el fundamento de nuestra vida. Dios siempre ha querido que nosotros hagamos lo correcto, que hagamos lo que Él nos dice a través de sus preceptos y de sus mandatos, pero en muchas ocasiones hacemos todo lo contrario, somos rebeldes, somos desobedientes, hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y esa voluntad nuestra en muchas ocasiones es contraria a la voluntad de Dios. Pensemos en la actitud egoísta. Dios quiere que seamos generosos. Pensemos en la actitud que tenemos de ser orgullosos, de ser altivos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos humildes, que seamos sencillos, que respetemos a las demás personas, que las demás personas sean más importantes que nosotros. Todo eso es lo que Dios quiere, pero a veces nuestra conducta y nuestro comportamiento es diferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Él está diciendo a través de este profeta que cambiemos nuestra conducta y cambiemos nuestras acciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, escuchemos la voz del Señor. Cuando yo escucho la voz de Dios, que está en su palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, cuando yo escucho esa palabra de Dios y empiezo a entender que estoy actuando mal, que estoy actuando de manera equivocada, si esa palabra empieza a producir efectos en mí, entonces yo me esfuerzo y yo lucho por cambiar y por hacer las cosas de manera diferente. Es decir, voy a enmendar esa conducta, a enmendar esa acción para hacerlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi propio querer y a mi propia voluntad. Entonces, esto es muy importante y esto es lo que hace muchas veces Dios a través de las personas. El Señor nos habla a través de las personas, nos habla a través de la palabra de Dios, a través de los sacerdotes, a través de la Eucaristía. Dios nos habla de muchas maneras. Y miren acá en el Evangelio de San Mateo, qué fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Juan el Bautista, fue un profeta, porque él hablaba de la palabra de Dios. Él decía, conviértanse, arrepiéntanse de su conducta, cambien su conducta para que Dios esté con ustedes. Y entonces en una de esas situaciones le dijo al rey Herodes que no era permitido para él estar con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías. Y por esa razón Herodías odiaba a Juan el Bautista, y por esa razón entonces ella, cuando tuvo la oportunidad, a través de su hija Salomé, le pidió al rey Herodes, cuando le dijo, le encantó que ella bailara, y le dijo que pidiera lo que quisiera, y ella, incitada por su mamá, le pregunta que qué quería que le pidiera. Entonces la mamá le dice, dígale que le dé la cabeza de Juan en una bandeja. Y el rey Herodes entonces, él no quería hacerlo, porque él dice que creía que Juan el Bautista era profeta, pero sin embargo, como él había hecho esa oferta en un baile delante de las demás personas de la corte, entonces se vio obligado efectivamente a decapitar a Juan el Bautista y entregarle en la bandeja a la joven la cabeza de él. Miremos entonces cómo lo que pasa también en la vida de actualmente. Dios nos habla a través de muchas personas, por ejemplo, a través de los papás, a través de los evangelizadores, a través de los misioneros, a través de los sacerdotes, nos habla a través de su palabra. Pero cuando nos dice algo que está mal en nuestra vida, nos molesta, y eso hace que nosotros sintamos animadversión hacia la otra persona. Eso fue lo que le pasó aquí a Herodías y a Herodes. Herodes el rey, entonces le dice
le dice Juan el Bautista, porque él estaba cometiendo que adulterio, porque estaba quitándole la esposa a su hermano Felipe. Entonces estaba actuando mal, actuando de manera equivocada, y ese fue el motivo, a decir la verdad de lo que él estaba haciendo, que debía cambiar esa conducta, pero aquí en lugar de cambiar esa conducta, pues cometieron cosas peores, como fue el homicidio de Juan Bautista, como fue que la mamá utilizara a su hija para cobrar esa venganza, como fue la falta de carácter del rey Herodes para tomar una decisión. Él no quería matar a Juan el Bautista, pero porque le había dicho delante de las otras personas de la corte, hizo algo en su contra, algo que no quería. Entonces ese homicidio lo cometió sin estar convencido de que quisiera hacer eso. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa lo mismo? En lugar de aceptar que estamos equivocados, que tenemos conductas que no son correctas, en lugar de cambiar, lo que hacemos es meternos en más problemas, en más dificultades. Por ejemplo, una mentira la tapamos con más mentiras, con más engaños. Por ejemplo, hurtar, bueno, no sé, muchos ejemplos que hay que en la vida, en lugar de solucionar las cosas, vamos abriendo más brechas y vamos cometiendo más equivocaciones y más errores, en lugar de arrepentirnos y tratar de cambiar. Por eso hoy vamos a decirle al Señor: amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. Muéstranos, Señor, cuáles son esas conductas, esas acciones que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar. Muéstranos, Señor, cómo lo debemos hacer, y danos la fuerza suficiente a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos cambiar eso que está en contra de los mandatos de Dios, en contra de lo que a Dios le agrada. Te ponemos hoy, Señor, en tus manos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que tú, Señor, con el Espíritu Santo nos des conciencia de pecado y nos des la fuerza, Señor, de cambiar aquellas conductas, aquellas acciones que están equivocadas. Que tu palabra, Señor, sea la que nos llene de fuerza, que tu palabra sea, Señor, la que nos ilumine y nos exhorte a cambiar y a ser diferentes, así como tú quieres que nosotros seamos. Eso, Señor, porque necesitamos actuar correctamente para ganar nuestra salvación. Y que tú, Señor, que subiste a esa cruz por nosotros, no sea en vano ese sacrificio que has hecho. Te damos infinitas gracias por enseñarnos, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros oídos, que podamos incorporarla, escuchar tu voz e incorporarla a nuestra vida. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén.